¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Germán? ¿Qué tal? ¿Cuál es tu función en la Fundación Federalismo y Libertad? Yo soy director del Centro de Investigaciones Tucumán, del CIT. Es un centro en el cual hacemos eventos, estudios, publicaciones sobre estudios sociales, tanto en la provincia como en el norte, como en la nación y también a nivel internacional. El año pasado hicimos varios eventos relacionados con temas de interés público. Por ejemplo, hicimos un ciclo sobre historia de las elecciones en Tucumán, desde el año 1983 hasta el año 2003. Nos está faltando todavía cerrar ese último año. Hicimos también muchas conferencias, charlas. Por ejemplo, hicimos un homenaje al general Roca el año pasado. Hicimos también una charla sobre cibercrimen en Tucumán, como para que la gente tenga conciencia de cuáles son las próximas tendencias que vienen, tanto a nivel mundial como acá en Tucumán. Realmente sí, vos debes tener algún dato mejor Sí. que yo. ¿Dónde nació realmente Roca? El general Roca nació acá, a 4 cuadras de acá. Esa era Mendoza. Nació en la, ¿viste dónde está? En la calle San Martín, donde está la iglesia, la farmacia La Unión. Sí. Ahí es la casa de nacimiento de Roca. Yo había caído en un error hace unos años, pensaba que el nacimiento de él había sido en Las Talitas, en la casa de Vizcacheral, Claro. en la vieja. Sí. Había elementos para creer que había nacido allí. Sin embargo, documentación que encontramos después, sobre todo una publicación de la Junta, hoy se llama Junta de Estudios Históricos en Tucumán, en aquel momento tenía otro nombre, del año 50, donde se hablaba con personas que conocían la casa de Roca. Todos los testimonios coincidían en que había nacido allí. Y era todo ese mismo edificio, que es una galería. Esa casa entera es la casa materna de Roca. Hay un ingeniero famoso que va al archivo histórico de la provincia, El ingeniero Medina. el ingeniero Medina. Sí. Él tiene un acta en la cual más o menos daba a entender que era por la calle Mendoza. No, él me hizo llegar material de casualmente que es la calle San Martín. Es más, hay un croquis de la época donde está la familia, que es la propiedad de la familia Paz, porque en realidad él es Roca Paz, la mamá es Paz, que vivían en la casa contigua a la esquina. La esquina era donde estaba una marroquinería que llegaba hasta un bar. Claro, había otra leyenda que decía que era de Monteros. Claro, ¿por qué? Porque el vecino de él, el que vivía en la casa que da hacia la esquina, donde está la marroquinería, el bar Charlie hoy, ahí vivía la familia del párroco de Monteros, y a él lo bautiza el párroco de Monteros. Entonces se había creído de que había sido en Monteros, pero lo bautiza porque justo circunstancialmente el cura de Monteros estaba ahí y se lo bautiza con el agua del socorro, es decir, se lo bautiza de urgencia porque aparentemente la criatura estaba con problemas de salud. Por las dudas lo hicieron bautizar con el vecino lo más rápido posible. Pero también sobre Roca, ¿vos estás de acuerdo con esa forma de cuestionar a Roca, de cambiar el nombre de la calle Roca? No, para nada. Roca fue uno de los próceres más importantes de la Argentina y te diría quizás... Dos veces presidente. Sí. 2 veces presidente. Fue la persona que estuvo más veces frente al Poder Ejecutivo en la República Argentina. Estuvo 12 años. Nadie estuvo 12 años como presidente. Ni siquiera Perón, que estuvo elegido 3 veces. Estuvo 10. Claro, estuvo 10. Ni siquiera Cristina, tampoco. Es decir, Roca estuvo 12 años. Fue un tucumano que unificó el país. Uno agarra el mapa de Argentina antes de la asunción de Roca y después, y tenemos hasta la Antártida gracias a Roca. Claro. Vamos al tema. Vos hiciste en un trabajo tuyo, sí, hace unos días, que Piñera tiene origen en Tucumán. Exacto. Piñera, el presidente expresidente de Chile, que falleció falleció hace unos pocos días. Él tiene ancestros tucumanos. ¿Cómo es esta historia? Bueno, ocurrió el año 1816. Tucumán en ese momento era el centro de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Todos los diputados empezaban a converger a Tucumán para reunirse a este congreso que luego declarara la independencia el 9 de julio. Y, bueno, era una ebullición. En Tucumán convergían todos los diputados. Volvía el ejército del norte desde el Alto Perú, que había sido derrotado en la batalla de Sipe a fines de 1815. Venía desmoralizado, venía desnudo prácticamente, sin armamento, un desastre. Tal es así que cuenta el general Paz que los hicieron entrar de noche a Tucumán para que la gente
no los viera y no les tuviera pena del estado en el que venían estos soldados, y a muchos de ellos los hicieron pasar de largo directamente hasta Lules para que estuvieran allí escondidos. Y por esa misma época, estamos hablando de principios de 1816, el gobierno le manda al Ejército del Norte un batallón de refuerzo. ¿Qué dice el general Paz? Que era el batallón 10 de infantería. Un batallón que, dice, mira, con todo el uniforme impecable, porque claro, estos recién venían desde Buenos Aires, no se habían batido nunca en batalla, o sea que eran, la mayoría eran todos novatos, inexpertos, y venían al mando de un coronel que le llama la atención al general Paz, un coronel chileno. El coronel Está hablando de José María Paz, el Manco José Paz. María Paz, el Manco Paz, Bien, el general Paz, está. en sus memorias, Sí. él escribe eso y dice, Ya está. y el general Paz dice, viene con un coronel Francisco Pinto a Tucumán. Claro, un coronel chileno al mando de un batallón de infantería de refuerzo al Ejército del Norte recién llegado a Tucumán, que los ve todos formaditos, todos impecables, y ellos venían andrajosos desde el Alto Perú como Dios los ayudara. Claro, dice, yo no sé qué hacían ahí, pero bueno, en esa época el general Belgrano también se hace cargo nuevamente del Ejército del Norte, de la comandancia del Ejército del Norte, y él cuenta que este coronel Pinto era todo un caballero, una persona con la cual daba gusto conversar. Cuenta que había estado en Europa, que el gobierno de Chile, revolucionario, lo mandó a Europa en una misión diplomática, y a su regreso de Europa desembarcó en Buenos Aires, y el general Paz no sabe muy bien qué hacía acá. ¿Qué había pasado? Muy sencillo. A fines de 1814 tuvo lugar en Chile la batalla de Rancagua. Es una batalla en la cual los realistas reconquistan Chile. Y todos los chilenos se escapan, y muchos de ellos terminan en Mendoza, entre ellos O'Higgins, con el general San Martín que les da cabida. Cuando Pinto vuelve a Sudamérica, desembarca en Buenos Aires, se da cuenta que Chile ha caído y ¿qué se iba a hacer a Chile? Se queda en Buenos Aires y le ofrece sus servicios al gobierno de las Provincias Unidas, lo aceptan, le reconocen el grado que tenía en Chile de coronel y le dan el mando de este batallón, donde lo ponemos ahí, que vaya al Ejército del Norte que se encargue de Belgrano. Y él se viene con este batallón. Este batallón es interesante, tiene mucha historia. Vamos a la familiaridad con Piñera. Te cuento el batallón un segundito porque es muy importante Sí. esto, que también tiene que ver con esto. Este batallón 10 de infantería es el que hoy vemos con el uniforme ataviado de los soldados que cuidan la casa histórica. Con el uniforme del batallón 10. ¿Por qué? Porque el general Belgrano, viendo que tenía el Ejército del Norte todo andrajoso y estos que acababan de llegar todos impecables, dice, no hay que poner una custodia al Congreso, los pongamos a estos, que son los presentables, que no tenían ningún tipo de antecedente porque no habían participado en ninguna batalla, ni tenían tampoco la heroicidad de los otros, pero los otros estaban escondidos y los puso a estos. Y quien comandaba ese batallón, el primero fue un chileno que es Francisco Pinto. Pinto se queda en Tucumán 4 años, de 1816 a 1820, junto con el general Belgrano, que estaba de jefe del Ejército del Norte. Belgrano le encontraba fomentar las tertulias entre sus oficiales y las jóvenes de los lugares donde estaba acantonado el ejército. Y que en Tucumán se hacían fiestas cada tanto y él fomentaba esas relaciones. Tal es así que una familia muy tradicional de Tucumán, los Garmendia, que tuvimos gobernadores Garmendia, diputados, y hasta el día de hoy, otra familia reconocida en Tucumán, vivían frente a la Plaza Independencia, donde hoy queda la farmacia del pueblo, en diagonal a la catedral. Esa es la esquina donde vivía la familia Garmendia. Y esa familia Garmendia tenía varias hijas mujeres, y de ellas había 3 que eran muy bonitas. El general Belgrano fomentaba esas relaciones entre los soldados, sus oficiales y las niñas de la sociedad tucumana. Y se generó un noviazgo entre 3 coroneles del ejército de general Belgrano, entre ellos este coronel chileno Pinto, con 3 hijas de esta familia Garmendia Alurralde. Era una familia tradicional, ¿por qué? Porque los Garmendias descendían de Francisco de Aguirre, el fundador de Santiago del Estero, uno de los primeros conquistadores que llegó a la Argentina, y los Alurralde descendían del famoso inca Huayna Capac, un emperador del imperio incaico. Una de estas chicas, las 3 que empezaron a noviar con los coroneles del ejército del general Belgrano, era María Luisa, que novió con este coronel chileno, de Francisco Pinto. Y acá en Tucumán se casaron hacia el año 1817 y hubo una famosa celebración que fue la triple boda, donde 3 coroneles, Emilio Savigny, italiano, que fue el ayudante de campo de Belgrano, Jerónimo Helguera, que fue coronel también del ejército del norte, y Pinto se casan con estas 3 Garmendia Alurralde, estas 3 chicas. Y dicen que Belgrano fue el que ofició
de padrino de la boda en la Catedral de Te Tucumán. pido, por favor, la definamos Piñera. Ahí decime, tenemos Bueno, 30 segundos. Piñera de allí es chosno nieto. O sea, cuando Pinto vuelve a Sí. Chile, Pinto llega a ser presidente de Chile. Un hijo de Pinto también presidente de Chile y un yerno de Pinto presidente de Chile. Y él es chosno abuelo de Sebastián Piñera. Estamos 4. Con lo cual esa familia tuvo 4 presidentes. Piñera desciende directamente de tucumanos, entronca con el Inca Huayna Capac y entronca también con las familias tucumanas de los Helguera, los Alurralde, los Garmendia y los Sabiñe también, por supuesto. Gracias, te agradezco muchísimo. No, por favor, gracias un por el placer. retorno. Gracias.